Hola a todos, yo soy Federico Quevedo y esto es Fede Cocina. Hoy vamos a preparar esta deliciosa receta que no se queda corta en nombres. Según el país se puede llamar bolas de fraile, berlinesas, profiteroles, cremitas, bombas venezolanas o hasta bolanchos en España. Pero sin más vueltas, arranquemos. Empezamos con la levadura y la leche. Vamos a agarrar la levadura y la vamos a desgranar de esta forma. Esto también sirve para saber en qué estado está. Si la levadura se desarma en pequeños pedacitos como está pasando acá, significa que está en buen estado. Pero en cambio si se vuelve una crema, significa que la levadura está muerta. Una vez que ya desgranamos toda la levadura, esto lo dejamos descansar unos minutos. Ahora en nuestro bol predilecto agregamos harina, un huevo, y revolvemos un poco la leche con la levadura y la agregamos. Por último, que casi me lo olvido, el azúcar. Recuerden que todas las cantidades están en la descripción del video. Integramos lo mejor que podemos dentro del bol y cuando se hace difícil seguirlo mezclando, lo llevamos a la mesada. Acá seguimos con las manos hasta terminar de integrarlo todo. La mejor forma de integrar esto es amasar con mucha fuerza e ir rompiendo la masa. Así llegamos a una masa bien homogénea. Cuando ya no quede más harina por integrar, empezamos a hacer estos movimientos. Esto lo hacen por unos minutos para que la masa se termine de homogeneizar y empiece a incorporar aire. Cuando ya hayan terminado, empiezan a agregar la manteca. La agregan en dos partes. Primero la mitad. Acá la masa se va a volver muy pegajosa, pero no le agreguen más harina. Van a ver que cuando se termine de integrar, la masa va a quedar bastante parecida como estaba antes de agregarla. Y cuando ya no se pega más a la mesada, agregamos la segunda parte de la manteca. Terminamos de integrar todo con estos movimientos. Y ahora vamos a cortar los bollitos. Para que les sea más fácil pueden estirarlo de esta forma. Tomamos una placa para horno, le tiramos un poco de harina para que no se peguen. Y vamos cortando los bollitos. Si quieren hacer esto súper prolijo, pueden tomar una balanza e ir pesando cada bollito. Así logran que todos pesen lo mismo y tengan el mismo tamaño. Una vez que hayan cortado todos los bollitos, esto lo tapamos con una bolsa o con un film y lo dejamos reposar hasta que dupliquen su tamaño. No se puede decir un tiempo porque la velocidad en la que actúa la levadura depende de la temperatura y de la humedad, pero más o menos en mi caso fue media hora. Durante este tiempo la levadura va a empezar a producir gas, lo que va a ir formando estos pequeños huequitos dentro de la masa. No se olviden de taparla porque si no se van a secar por afuera. Y cuando los bollitos ya estén bien gorditos, agarramos una olla con aceite. El aceite no tiene que estar tan caliente porque si no se van a quemar por afuera y van a quedar crudos por dentro. Los agregamos al aceite y lo dejamos cocinar bien despacito. Primero de un lado y después del otro. Y cuando lo sacamos, lo llevamos a papel absorbente para sacar todo el exceso de aceite. Después lo ponemos en un bol con azúcar y van a ver que se pega todo el exterior de la bola de fraile. Y esto lo repiten con el resto. Traten de que no queden muy pegadas porque van a ver que mientras se fríen se van hinchando todavía más. Otra decoración que pueden hacer, alejándonos un poco de lo clásico del azúcar, es hacer un glacé o un glacé de chocolate. Si quieren saber cómo se prepara, miren arriba a la derecha mi video de centros de donas, que muestro cómo se hace y cómo se decora con eso. Y así te quedan cuando te las olvidas friendo. Se me requemaron. Y ahora que las terminaron, les dejo un consejo. El mejor lugar para guardar este tipo de preparaciones para que no se sequen es en una bolsa papel madera o papel craft. Así las van a poder conservar por mucho más tiempo. Si te sirvió esta Berli receta, no te olvides de darle like y de suscribirte al canal. Y también deja un comentario porque me encanta saber si les están saliendo las recetas. Nos vemos en el próximo video.